Estamos conversando con el obrero bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Joel Sánchez. ¿Cómo te ha resultado la vida en este año? Cargada de trabajo. Nosotros como obrero bíblico tenemos la responsabilidad de llevar a las personas el evangelio de salvación que viene solamente a través de Cristo Jesús. Ha sido un año de sacrificio, hemos logrado no todo lo que hubiésemos querido, pero al final siempre hemos logrado que alguna u otra persona haya llegado a los pies de Jesús, que es lo más importante. El año ha sido en parte fructífero y en parte no, en el sentido de que a veces las personas no quieren darle paso por situaciones que tienen a veces depresión, en el mismo problema del gobierno, que a veces no les facilita la llegada, porque quizás son militantes del partido y demás, y esto a veces ellos temen dejar estas cosas y entrar en los caminos de Dios. Pero ha sido año bueno porque en primer lugar dice la Biblia que uno debe luchar por los de su casa, y este año he podido llevar a mi hermano, que fue mucho tiempo militar, a los pies de Jesús. Eso ha sido un paso importante dentro de la familia, porque ya no me encuentro solo. Ya ahora tengo a alguien más de la familia que puede luchar junto conmigo para que otros miembros también puedan luchar, y toda la comunidad también pueda ser alcanzada para los pies de Jesús. Estamos conversando con el profesor de Literatura y Lengua Española, Modesto Hernández Herreras. Por favor, ¿me podría decir cómo ha resultado este año que casi acaba de terminar para usted, cómo ha influido en su vida? Bueno, este año ha sido uno de los peores en la vida de los cubanos en cuanto al precio de los alimentos, en cuanto al precio de todo el costo de la vida. Ha subido, o sea, los productos se mantienen igual a precios no asequibles para un ciudadano que viva de un salario. El Estado no ha hecho absolutamente nada para mejorar esta situación. Pero Raúl Castro ha hecho ciertas reformas. Pero las reformas que ha hecho Raúl Castro no inciden en los verdaderos problemas de la sociedad. O sea, los trabajadores por cuenta propia no tienen derecho a importar, a exportar, a ampliarse y a asumir toda la mano de obra que está desempleada en este momento en nuestro país. Por consiguiente, no es la solución un trabajador por cuenta propia a media, porque es un trabajador por cuenta propia simplemente a media. No goza de almacenes al por mayor que le vendan el producto. Casi todos los productos son adquiridos en el mercado negro, por consiguiente los precios son elevadísimos, que un trabajador no puede acceder a eso. O sea, me estás diciendo que las materias primas y lo utilizado por el cuentapropismo o la empresa privada proviene del mercado negro. En su mayoría proviene del mercado negro, porque los precios que tiene el Estado en las llamadas Chopio o con CUC, el trabajador por cuenta propia no lo puede adquirir porque no tendría ganancias, porque el mercado interno es un mercado complejo, donde el que expende un producto tiene que adquirirlo a un precio para obtener una ganancia, para poder pagar los impuestos, para poder pagar trabajadores. Si este mercado no existe, el trabajador por cuenta propia se ve en la necesidad de acudir al mercado negro, y eso es sabido por todas las autoridades. Entonces la empresa privada, ¿usted cree que ha aumentado la corrupción? Yo no diría que aumentó la corrupción en la empresa privada. La empresa privada se aprovecha de una corrupción ya preexistente. Porque siempre los panaderos vendieron harina, y lo que sí es una forma en que ellos obtienen muchas de sus materias primas. Quizás no todas, pero un gran por ciento. Porque con los precios de las llamadas shopping realmente no obtienen ganancias. Y nadie trabaja sin obtener ganancias. Esto es obvio, por supuesto. Estamos conversando con Arturo Rojas Rodríguez, periodista independiente, bloguero, supervisor de la red de biblioteca independiente José Martí y además activista de derechos humanos. ¿Cómo te ha resultado este año para tu trabajo? Bueno, efectivamente el 2016 ha sido, en el orden personal, un buen año, hay que decirlo así. Me ha servido para prepararme. Desde el punto de vista profesional, como periodista, he crecido bastante. He tenido un trabajo bastante sistemático, para decirlo de alguna manera, y en el orden de la red de bibliotecas comunitarias, pues efectivamente me
me he dado la tarea de supervisar el proyecto y hasta ahora todo marcha según lo esperado. En el caso específico, como activista de los derechos humanos, tengo que decir que independientemente al trabajo que realizo como periodista independiente y que en este caso yo estaba trabajando muy de cerca el tema del Todos Marchamos, el proyecto que lleva Antonio Rodiles y junto con las Damas de Blanco y bueno, lo trabajé durante mucho tiempo. Tengo que decir que fui detenido en 28 ocasiones arbitrariamente, casi siempre que iba a salir a hacer los trabajos me detenía, pero bueno, eso no impidió que... ¿Te detenían solamente por hacer periodismo? Por hacer el periodismo, porque yo en este caso en el Todos Marchamos, el único trabajo que hacía era precisamente como periodista. Yo en ese caso no iba a hacer ningún tipo de activismo, solamente periodismo. Periodismo porque de alguna manera había que publicar lo que estaba pasando allí y bueno, en este caso yo me hacía... ¿Y qué pasaba allí? Bueno, lo que pasaba era lo que se ha visto en las redes sociales, mucha represión por parte del régimen contra las Damas de Blanco y contra los activistas que allí iban a manifestarse pacíficamente, porque en todos los casos tengo que decir que fue pacíficamente todo lo que vi siempre. Las veces que reporté ellos salían a su marcha y inmediatamente eran interceptados por fuerza del régimen, vestidos de policía, vestidos de civil, gente de los centros de trabajo, trabajadores que ellos utilizan para este tipo de represión. Y entonces luego veíamos cómo se los llevaban en vehículos, a hombres en patrulleros, en carros patrulleros, mujeres en guagua, y en fin, se veía todo lo que se dice una represión muy férrea en este caso ahí en Quinta Avenida o en Tercera y... ¿Y la prensa extranjera no cubría esas actividades? Mira, la prensa extranjera prácticamente, yo digo que en el Todos Marchamos y en el tema que hacen las Damas de Blanco una vez que terminan su participación en la misa, ha sido muy pírrica. Uno que otro medio han ido allí, pero realmente esa participación masiva de los medios comunicando, tenemos que decir que eso no ha fluido como quizás se merece incluso ellos, estas personas que están siendo muy reprimidas domingo tras domingo, que eso pase y realmente no es así. ¿Esa represión te ha impedido tu trabajo ahí? Sí, como que no. De hecho, ya te digo, 28 veces me detuvieron arbitrariamente. Casi nunca aparece como registrado como que he sido objeto de una detención. Muchas veces ni siquiera nos levantan acta, en la mayoría de los casos. Y así me quitaban la cámara, me quitaban el móvil, me borraban los trabajos que había realizado, o sea que de alguna manera pues impedían bastante, aunque siempre la confianza en este caso en Cubanet, que el medio siempre tenía la confianza de que yo lo que podía en este caso redactar, ellos me lo publicaban. Y sí, siempre se obtenía alguna que otra foto que podía ser relevante en este caso para testificar lo que estábamos diciendo. Entonces tu prosperidad económica también se vio privada por esa... De hecho, totalmente. Yo tuve que dejar por la represión, tuve que dejar de cubrir este tema, y entonces ya evidentemente a partir de ahí, en el caso de Cubanet es el pago contra el trabajo que tú realizas. Al no hacer más trabajo, pues por supuesto ya no estoy recibiendo ninguna remuneración en este caso. Eso, por supuesto, me ha obligado a ejercer trabajos que tienen que ver ya más bien del orden económico, como por ejemplo ahora en estos mismos momentos que yo me dedico a repartir, en este caso, mercancía por varias paladares a las que le llevo. Ellos hacen sus compras y yo se las llevo hasta su paladar, hasta su centro.
una bicicleta. Hablando de economía y paladares, ¿qué opinas de la economía cubana? ¿Ha mejorado este año? ¿O ha bajado los precios de los productos? ¿Qué opinas? Sobre todo para el cubano de a pie. No, mira, para el cubano de a pie es evidente que realmente no es posible. De hecho, ir a una paladar de este tipo no jamás. Y entonces las reformas que ha hecho Raúl Castro, ¿para quién las ha hecho? No, para los pudientes, para los trabajadores humildes, para los trabajadores que viven de un salario. Por supuesto que eso evidentemente no puede ser. No hay una participación de un trabajador normal que viva de su salario, que pueda adquirir, ya sea o bien beneficiarse de los servicios que prestan estas paladares, o de ir a adquirir cualquier otro alimento que se pudiera obtener allí. Es muy difícil. Entonces me estás diciendo que el cuentapropismo, o sea, la empresa privada, lejos de ayudar, lejos de hacer prosperar o cubrir las necesidades del cubano de adentro y de abajo, lo que ha hecho es empeorarlas. Bueno, yo no diría que empeorarla, no creo que sea esa la palabra. Lo que sí está claro es que un cubano de abajo no puede participar de ese servicio, o sea, no puede obtener ese servicio. Un trabajador simple que viva de su salario, aun cuando sea un médico, que es el que hoy el mayor salario tiene en Cuba, no puede sencilla y llanamente no puede ir a obtener un servicio allí, porque estamos hablando que, por ejemplo, un plato puede llegar a costar hasta 15, 20 dólares. Entonces es una cosa exorbitante, imagínate tú. Para un trabajador que lo que viene ganándose es 18, 20 dólares al mes, llegar allí a consumir en una noche 20, 30, 40 dólares, eso es ni soñarlo. ¿Y entonces de qué se nutre el capital de esos empresarios? Mira, yo siempre digo, esto es algo que es mi criterio muy personal, ¿no? El gobierno no poder ofertar mediante una empresa mayorista a este tipo de trabajadores para que puedan adquirir los alimentos, los insumos que tienen que utilizar allí, pues entonces obligan a muchos de estos empresarios privados a tener que utilizar el mercado negro. Eso implica, en el orden político, yo lo digo de esta manera, que al estar al margen de la ley, ese empresario político, pues por supuesto que él no va a querer saber de política. Y cuando por ejemplo se habla de estos temas de los que nosotros hoy estamos tratando aquí, de derechos humanos, ellos enseguida dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso. Pero es precisamente como es un hombre que está todo el tiempo participando del mercado negro al margen de la ley, pues entonces claro que no quiere buscarse problemas con el gobierno. Y entonces para mí esto es una manera del gobierno poder mantener un control sobre ellos. Entonces la empresa privada, la apertura de la empresa privada, lo que ha hecho es aumentar la inmoralidad y la corrupción. Evidentemente, para mí, yo digo, esto es una manera de denigrar, de degradar socialmente a las personas, en este caso a los empresarios. Es ahí el control que te digo, que hay sobre ellos. Evidentemente, el gobierno, para mí es una estrategia gubernamental, no haber abierto un mercado mayorista para esta gente y obligarlo a que estén recurriendo constantemente al mercado negro, pues evidentemente es una manera de mantener un control sobre ellos, porque bueno, saben que están, este trabajador o este empresario sabe que está fallando ante la justicia por el hecho de que está cometiendo delitos, porque está llegando al mercado negro a cubrir sus necesidades. Él sabe que está fallando, pero no tiene otra manera. Y entonces lo único que tiene es, dice, bueno, yo no me meto en problemas políticos. Para el Estado, para el gobierno, quien no se mete en los problemas políticos, para ellos anda bien. El problema de ellos es con los políticos, no con ningún empresario que esté deshaciendo cualquier otro tema que tenga que... No. Si es un problema
para ellos si se mete a la economía. Si se mete a la política, entonces sí, ahí sí hay que parar. Ahí sí hay que buscar evidentemente, rápidamente, la manera de mantener el control sobre él, y es como, de esta manera que te digo, ellos saben quién está cometiendo delito y quiénes no. Ellos lo saben. Pero el Estado ha creado cuerpos de inspectores y de policías económicos para controlar esas situaciones. Mira, yo te diría, yo por supuesto no, en este caso no podría generalizar. Siempre sabemos que en donde quiera hay personas honestas, personas trabajadoras, personas muy sencillas. Pero en el caso cubano hoy hay que hacer una revisión de esos cuerpos, porque evidentemente hay corrupción, hay falta de ética en el trabajo que realizan, y entonces esto es un tema que hay que inmediatamente hay que revisarlo. Se han dado muchos casos de corrupción, se han dado muchos casos de como te decía, de falta de ética. Es algo que de verdad hoy el país tiene una situación muy crítica con respecto, y además han perdido la credibilidad del pueblo, que es también un factor. El pueblo no cree en este tipo de cuerpo de inspector, y el pueblo le ha perdido credibilidad a esa policía de la que tú estás hablando. ¿Has tenido prosperidad económica? La prosperidad económica no creo que haya sido muy buena, pero bueno, sí he tenido la prosperidad espiritual. Económicamente no puedo decir que ha sido así, porque realmente el sueldo que yo recibo es un sueldo muy humilde de parte de la iglesia, aunque lo hacemos por amor, el trabajo que hacemos, pero no ha sido, vamos a decir, del todo satisfactorio, porque no abarca por la cantidad de lo alto que están los precios en la sociedad, en la chope y demás. No alcanza, aunque nos paguen un sueldo quizás que nos acomode en estas circunstancias que está viviendo el país, con precios muy elevados y demás. No es posible que tú puedas abarcar todas las necesidades básicas que necesitas abarcar con el dinero que recibimos. Ya les digo, es un sueldo muy humilde, pero es un sueldo digno que ganamos con el sudor de la frente, sobre todo haciendo el trabajo que Cristo quiere, que es alcanzar a muchos para el reino del cielo. ¿Crees que un hombre honesto, honrado y de dignidad pueda prosperar económicamente dentro del sistema social que se está viviendo? Yo creo que no, porque el sistema social en el que estamos viviendo desde el punto de vista cristiano, está, vamos a decir, formateado precisamente para que las personas no puedan alcanzar ese nivel económico. Precisamente en estos días hablaba con una persona y hablábamos de esta situación, donde ahora en Cuba hay más cárceles que panaderías, le decía yo, porque el problema es que todo está hecho de una manera que la persona tiene que necesariamente robar para poder vivir y poder comer. Y eso es triste en una sociedad que quiera prosperar, porque realmente no hay posibilidad de prosperar. ¿Crees que el latrocinio ha contaminado también la religión en términos general a los cristianos? Creo que sí, porque de una u otra forma quien, vamos a decir, que le da trabajo ya sea al cristiano o al no cristiano es el gobierno. Es el dueño prácticamente de todas las cosas. Entonces quien da, vamos a decir, medios para trabajar son ellos, y ellos son los que pagan. Al no alcanzar el dinero que perciben, entonces muchas veces cristianos también han caído en situaciones de latrocinio, como dice usted, y tristemente eso va en contra de los principios de Dios. El Dios dice en su palabra que el obrero es digno de su trabajo, pero hay obreros que son dignos pero no reciben el salario que tienen que recibir para poder, vamos a decir, que abarcar todas las necesidades que tienen para así pues, sostener a la familia. Es difícil, y entonces se ven obligados muchas veces a hacer cosas que no quisieran hacer porque van en contra de sus principios, pero tristemente muchos caen en ese error, y eso va en contra incluso de la dignidad y la prosperidad de la iglesia ya en el plano espiritual, porque eso, una persona que haga estas cosas siendo cristiano no se siente bien, primeramente porque está en contra de los principios de Dios. Pero en Cuba actualmente hay muchos que han prosperado económicamente, o sea, todos o casi todos aquellos que han emprendido negocios particulares, negocios independientes. ¿Cómo has visto esa prosperidad de esas personas? Esa prosperidad, yo estoy seguro, estoy convencido que es a base de robo. No hay otra forma, porque aquí el sistema no te da otra opción. Y todo el que tiene un trabajo particular hoy siempre ha tenido que obtener la materia prima para esos trabajos
de lugares ilícitos, o sea, de robo de otras personas para poder entonces trabajar y hacer ese dinero que han hecho. Pero no lo han hecho dignamente porque el mismo Estado no te ofrece un lugar donde toda esta materia prima, todo lo que necesitas para trabajar, te lo ofrezca a un precio cómodo para que tú puedas prosperar. Entonces, ¿qué se ven obligados a hacer las personas? A buscarlo en otras vías, en lugares donde se lo han robado, personas que lo traen ilícitamente y se lo venden, y eso tristemente es lo que está pasando. Entonces, el cuentapropismo, o sea, la empresa privada que se está desarrollando en Cuba, se está desarrollando en base al latrocinio. En base al latrocinio. Para mí es una falsedad. Hace muy pocos días estuve yo haciendo unas gestiones para ver el problema del pan de mi bodega, por ejemplo, que estaba viniendo prácticamente tan pequeño que aquello no satisfacía la necesidad de nadie. Y yo tuve que ir a una panadería a hablar directamente con el administrador y ponerlo, vamos a decirle, en jaque allí. Y él estuvo muy nervioso porque todo lo que le dije no pudo rebatirme nada. Le estaba diciendo la pura verdad. Porque tristemente el robo es estar a la orden del día en este país. Y aquí el que no roba no puede vivir. La gente dice luchar como medio de buscarle otro nombre, pero es robar lo que están haciendo las personas. Y tristemente eso está pasando de los niveles más superiores a los niveles más bajos. Dice la Biblia que cuando el rey se corrompe, el pueblo se corrompe. Y entonces toda la sociedad se corrompe como está pasando en este país. Desde arriba empieza el robo. Y entonces los demás dicen, bueno, si ellos roban, nosotros robamos. Porque ¿cómo vamos a vivir entonces? Una persona que acate y practique los mandamientos cristianos, ¿cree que pueda prosperar en un negocio particular o en la empresa privada? Siempre y cuando quizás esa prosperidad venga de quizá un apoyo del exterior, puede ser que lo pueda lograr. Pero si depende de lo que hay dentro del país, es muy difícil. Y eso va a ir siempre en contra de los principios de Dios, porque si no lo haces de esa manera, como digo, ya recibiendo quizás la mercancía del exterior, quizás un hermano que te apoye, una institución cristiana que te apoye del exterior, es muy difícil que haciéndolo en el país tú no vayas en contra de los mandamientos de Dios, porque necesariamente, obligatoriamente, todo está diseñado para que usted tenga que robar para poder hacer el negocio. No hay otra manera. Aquí, hasta los cristianos estamos en esa situación. Entonces, todo el que comienza un negocio así, sabemos por experiencia que si no está, vamos a decir, basado en materia prima que recibe el exterior, o el dinero que recibe el exterior, tristemente está cayendo en contra de los principios de Dios. No hay que ser muy inteligente para ver, porque tiene que robar. Entonces se podría asegurar que la empresa privada ha corrompido más la sociedad. Ha corrompido más la sociedad porque ha aumentado el robo. Las personas supuestamente creen que están haciendo algo bueno para la sociedad. Y tristemente en este robo, en este andar ilícito, lo que han logrado es que la familia se corrompa más. Porque los hijos saben de dónde viene el dinero, saben que papá no tiene dinero, que simplemente lo que está haciendo es robándose o comprando algo robado, y eso está en la mente de los niños que lo ven todo en los hogares. Y eso ha corrompido la sociedad de tal manera que los hogares hoy son un astro de perdición y todas las personas, aún los más jóvenes, lo único que piensan es en robar. ¿Cómo ve la situación después de la muerte de Fidel Castro? La veo muy tensa. El pueblo cubano se adaptó a tener a alguien que lo comandara, a alguien que no estaba vamos a decir, que no estaba llevando los principios, vamos a decir de cierta manera, cristianos, que son el no robar, no matar, etc. Es todo lo contrario. Por muchos años estuvo robando, por muchos años estuvo incluso maltratando y matando personas inocentes que solamente le estaban diciendo la verdad. Y eso ha traído un impacto tremendo en la sociedad, que ha pensado que si él, siempre se pensó que si él no existía, bueno, ¿qué iba a hacer de nosotros? Era lo que la gente se preguntaba. Ahora la sociedad está como un hormiguero cuando usted lo alborota y no sabe lo que van a hacer. Porque dejó esto en un estado muy deplorable, la sociedad está corrompida completamente. No sé si fue el plan de él desde el principio, pero si no fue, bueno, está muy cercano a lo que quería el diablo, que siempre quería corromper la sociedad para destruir. Bueno, eso fue su plan. Creo que fue el mejor maestro que tuvo Satanás en este tiempo, acá en el país. El país está completamente tenso, no sabe qué van a hacer. El futuro no lo pueden vislumbrar bien porque todavía están partes de ellos ahí gobernando, su hermano, por ejemplo, y no hay nada claro. Aquí para poder vivir, ya le digo, hay que robar, y si no roba no puedes comer. ¿Crees que después de su muerte habrá
más espacio para el cristianismo? Creo que en una sociedad donde no haya, vamos a decir, expresión libre, donde no haya todavía un sistema de elección donde nosotros podamos elegir lo que queremos y podamos decidir a esa persona que queremos lo que debe hacer y si no debe y lo que no debe hacer, nosotros no creemos que todavía hay mucho espacio no para el cristianismo, para nadie en este país. Es triste porque siempre que te dicen lo que tienes que hacer, por ejemplo, ahora los niños tienen que decir yo soy fidel en las escuelas, eso es algo triste porque vemos la intención del gobierno de seguir prosperando en sus quehandares ilícitos, en su estado maquiavélico. Eso tristemente no va a ser posible, ni aún para los cristianos. Los cristianos estamos también bajo este yugo y eso trae muchos problemas para poder llevar vamos a decir, un sistema religioso como Cristo hubiese querido. Impide eso. ¿Por qué? Por todas las situaciones que le he dicho anteriormente, donde no hay, vamos a decir, libertad ni de expresión, es una falsa libertad de expresión, donde no hay posibilidad de elegir lo que tú quieras, como hace la iglesia, por ejemplo. La iglesia tiene un sistema más bien democrático dentro de ella, donde nosotros elegimos nosotros mismos lo que queremos, los líderes que queremos que gobiernen la iglesia. Y si no dan resultados, bueno, se puede quitar en cualquier momento. Eso aquí no sucede, es un sistema totalitario. Prácticamente tenemos que someternos, querramos o no querramos, por obligación, a costa de un sistema que está militarizado completamente. Eso hasta la iglesia lo está sintiendo en carne propia. Y tristemente a veces no nos expresamos como tenemos que expresarnos en cuanto a esto. Porque Cristo dijo que su reino no era de este mundo. Y nosotros no tenemos que someternos a ninguna autoridad terrenal siempre y cuando no acate los principios cristianos que nosotros hemos defendido durante tantos años. A la muerte del tirano decretaron 9 días de luto y toda la isla hizo silencio y demostró respeto. ¿Sería amor lo que estaba demostrando el pueblo? Las personas no saben lo que es amor. Muchas veces confunden amor con obligación. Y aunque en el amor también tú tienes ciertas obligaciones cuando amas verdaderamente. Lo que vimos en el pueblo no fue vamos a decir, una muestra de luto porque sentían eso. Muchos no sentían nada. Tengo muchos amigos que me dijeron, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue cumplir con el trabajo, que me dijeron que tenía que ir allí, pero no porque lo sentía. Y eso no es demostrar respeto. El respeto se obtiene cuando tú das ejemplo. Y cuando tú eres un buen padre, por ejemplo, de familia. Y si no es así, la gente lo que te tiene es miedo. Y el respeto que se basa en base a la fuerza, en base a la opresión, no es un verdadero respeto. Nunca, no veo esto como un acto de amor, lo veo como un acto de miedo, donde las personas obligatoriamente tuvieron que ir a hacer. No lo veo de otra manera. ¿Tú firmaste el libro de condolencias? No, yo hace muchos años que no firmo ningún libro, no el de condolencias. No voy, no voto, no hago nada porque yo no creo en esto. Yo simplemente veo esto como algo que va en contra del principio de Dios. Como le dije, yo soy un hombre de Dios. Y no puedo ser falso. Yo no puedo llegar a firmar un libro por algo que yo no siento. A votar por alguien que yo sé que no me va a representar en ningún sentido. Ni voy a tener un representante digno ante el gobierno que pueda defenderme en un momento determinado. Por lo tanto, lo que hago es abstenerme y no hago nada. ¿Qué crees que será el futuro de Cuba en este próximo año que ya casi comienza? El futuro de Cuba es un futuro muy triste. Yo pienso que mientras no logremos quitarnos de este sistema de gobierno, donde nos somete todos los días y donde todos los días nos presionan más, no creo que haya mucho futuro para la isla de Cuba. Es triste porque es una isla de gente trabajadora, lo ha demostrado en muchos países del mundo. Donde quiera que han llegado han trabajado duro y eso se ha ido reconocido por muchos gobiernos. Sin embargo, aquí adentro, en nuestra isla, en el lugar donde realmente debemos trabajar para prosperar, no nos reconocen ese esfuerzo que hace sobrehumano este pueblo a poder vivir y poder trabajar y echar para adelante. De hecho, no nos dan ningún medio para hacerlo. Y eso es triste porque simplemente nunca vamos a lograr ver un futuro claro para este país. ¿Qué le pudiera decir como cristiano, como obrero bíblico, a la juventud cubana? La juventud cubana es una juventud que está, vamos a decir, metalizada, sin poder, vamos a decir, sin tener los medios porque no es malo tener dinero, vamos a partir de ahí. Y los jóvenes quisieran tener mejores condiciones económicas para poder suplir sus necesidades como jóvenes, sus salidas como jóvenes,
quizás divertirse como jóvenes, en el mejor sentido de la palabra, pero no, creo que la juventud cubana está en una situación muy triste, donde todos los días están pensando en cómo va a abandonar el país, que es una situación grave, porque muchos han quedado en el camino, no han podido llegar, hay familias muy tristes, prácticamente destruidas, porque estos jóvenes no las piensan dos veces, porque por cuanto no reciben aquí en el país lo que deben recibir, no tienen el respeto del gobierno hacia ellos, que quizás han estudiado, muchos han estudiado y no han podido ni ejercer el trabajo que quisieran, han tenido que meterse en otros negocios, hacer cosas que no hubiesen querido hacer nunca, precisamente porque no hay manera de que a través de su trabajo ellos puedan obtener lo que necesitan. Por lo tanto, al final de la jornada todos tienen una misma decisión, abandonar el país y buscar nuevos horizontes en un país extranjero, donde en realidad tienen un país tan hermoso como este, donde quizás con un gobierno diferente ellos hubiesen podido, todos sus sueños, o la mayoría de sus sueños hubieran podido ser realidad en su propia patria. Han tenido que ir a otros lugares a separarse de sus familias, dejando sus mejores sueños detrás y a veces sin poder recuperar nunca la familia, porque a veces se van y nunca más pueden regresar. ¿Y cuál es mi consejo para la juventud? En primer lugar, que hay que resistir, hay que luchar para poder lograr lo que queremos, pero no desde el silencio, sino hay que manifestarse públicamente. Aún los de la iglesia tienen que hacerlo, porque es el derecho que Dios nos dio de expresar, nos dio libre albedrío, nos dio la posibilidad de poder reclamar nuestros propios derechos. La juventud ahora no se le permite, los adoctrinan de tal manera que no hay forma de que ellos puedan expresar realmente lo que sienten por miedo. La juventud tiene mucho miedo y mi consejo es que venzan ese miedo. No hay otra manera de poder derrotar a un enemigo quizás que tengamos por delante. Dice David, por ejemplo, un personaje bíblico, un joven de 17 años. Nadie pensó que podía derrotar a un Goliat tan grande como aquel que iba a luchar contra el pueblo de Israel. Sin embargo, este joven, convencido de lo que iba a hacer, porque iba con Jehová de los ejércitos al frente, fue capaz de vencer a un Goliat que para muchos era invencible. La juventud cubana tiene un Goliat por delante que vencer, pero no lo puede hacer desde el extranjero, tiene que hacerlo desde su propio país. Si se unen, creo que podrían lograr. Pero si la cobardía es lo que imperia su corazón, siempre van a buscar el escape, irse para no enfrentar al enemigo. Hay que enfrentarlo desde adentro. Y ellos le tienen mucho miedo a la juventud. La juventud es una fortaleza tremenda, es un poder que cuando dice voy adelante no hay ni Dios puede aguantar. Así que, como le digo vulgarmente. Así que para ellos mi respeto, pero también considero que deben hacer más desde adentro del país. Ese es mi consejo para ellos, para que puedan lograr entonces sus sueños realizados, recuperar la familia, recuperar quizás sus novias que han perdido también en ese trayecto, y recuperar todo lo que ellos quieren como jóvenes lograr. Aquí no lo van a poder hacer si no derrotamos a un Goliat que lleva mucho tiempo ahí delante y que está esperando que alguien lo desafíe. Y ese desafío tiene que ser vencido con la juventud. Estamos a corto tiempo de finalizar el 2016. Quisiera saber cómo le ha ido a usted a la María López Canino, no solo como madre, sino como activista de derechos humanos, como bibliotecaria, como periodista, como dama de blanco. ¿Qué resultados positivos puede contarnos? Sí, buenas tardes. Primero, cuando empezó el año, tuve la esperanza, la fe, que iba a ser un año de victoria para nosotras, las damas de blanco, los opositores, las personas que luchamos por la libertad de Cuba, que iba a ser un año en el cual íbamos a poder obtener esa libertad que tanto añoramos. Pero al paso de los días, de los meses, me di cuenta que era imposible. Era imposible porque las represalias seguían, las detenciones arbitrarias seguían contra los defensores de los derechos humanos, contra nosotras las damas de blanco. Perdimos el lugar de la Quinta Avenida que tanto añoramos. ¿Qué hechos, a pesar de la costumbre o la política del gobierno de la represión, qué hechos cree que hayan influido en que la represión se haya mantenido?
Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante que hizo que la represión se agudizara en mi país fue la visita del presidente Obama a Cuba. Cuando yo oí que el presidente Obama vendría a Cuba y que trataría de restablecer las relaciones de Cuba a Estados Unidos, me dije, todo lo que hemos adelantado los cubanos de adentro y de abajo en la oposición lo hemos perdido. Porque ya yo me sabía que la visita del presidente Obama a Cuba lo que venía era, y me disculpa la palabra, pero yo tengo que decirle la palabra así, y venía a joder todo lo que nosotros habíamos hecho aquí en Cuba por tratar de lograr la libertad del país. Y empezó la gente muy emocionada, el pueblo muy emocionado, pensando que esto le traería beneficios al pueblo, cosa que yo como dama de blanco, como coordinadora nacional de las bibliotecas independientes y opositora y periodista, sabía que era imposible, que esto era un negocio entre gobiernos, algo que había plasmado el presidente Obama como para salir ya de su mandato con algo nuevo, esto de venir a visitar a Cuba, de hacer relaciones con el presidente Castro. Yo sabía que esto para el pueblo no traería beneficios de ninguna clase, por el contrario, como así mismo fue. Y para nosotros los opositores, para nosotras las damas de blanco, esto ha sido como si nos hubiesen dado con una mandarria en la cabeza, porque ha sido peor. ¿Y usted qué éxito ha conquistado, ha logrado este año? Bueno, yo puedo decir que le doy gracias a Dios, primero que todo por permanecer en sus caminos y por mi familia, por mis hijos, y le doy gracias a Dios también porque mis hijas son ya bautizadas en la iglesia, que fue uno de los logros este año, mis 2 hijas y mi hijo Giovanni. Le doy gracias a Dios y porque a pesar de todos los contratiempos, surgió el boletín, el Gran Blondín, del cual estoy orgullosa, soy la directora del boletín y pude, con una ayuda de la República Checa, publicar este boletín y repartirlo en casi toda la isla. También le doy gracias a Dios y es otro de mis éxitos fue que pude salir como espectadora a la República de Colombia. Fui invitada por la MOE como una observadora internacional del plebiscito de Colombia. Allí conocí colombianos, conocí argentinos, conocí chilenos, conocí franceses, hice una relación muy buena con ellos y ellos conmigo. Me di cuenta de lo que es, pude ver lo que es un país con democracia, un país donde existe de verdad una democracia. A pesar de las mentiras que han dicho en la televisión, los periodistas que fueron de aquí de Cuba, que han dicho muchísimas mentiras, porque yo estaba presente y nada de eso, muchas de las cosas que dijeron son mentiras. Digo que fue una experiencia muy linda mi visita a Colombia. Aunque también quiero decir que el gobierno de Cuba me la trató de impedir por todos los medios de que yo viajara a Colombia. Fui golpeada, arrastrada, llevada a calabozo, pero al fin pude visitar el país de Colombia y conocer, como ya les dije, lo que es verdad un país donde se respetan derechos humanos y donde hay democracia. No puedo hablar mucho acerca del país de Colombia porque yo estuve en Bogotá, en lo que es la ciudad de Bogotá, pero es maravillosa y hay mucho respeto, sobre todo las personas se respetan y los pensamientos se respetan. Y los actos en las calles, tanto religiosos como políticos, son respetados. No vi una represión como la que nos hacen aquí a nosotras, las damas de blanco, cuando vamos a sencillamente pedir el respeto de los derechos humanos, pedir la libertad de los presos políticos. Allí no hay esa represión, allí no existe nada de eso. Es más, yo vi muy poca policía en Bogotá,
y no vi ningún acto que denigre como aquí en Cuba nos hacen a nosotras las damas de blanco y a las personas que estamos en contra de este régimen totalitario castrocomunista. ¿Cree que Cuba ha avanzado con las pequeñas reformas de Raúl? Para ¿Ha nada. avanzado económicamente en algo? Para nada, las reformas de Raúl no son reformas para Cuba, son reformas entre gobiernos, entre los grandes empresarios. ¿Cómo no son reformas para Cuba y el cuentapropismo? No, el cuentapropismo, el cuentapropismo para mí es una mentira. Y ese gran avance del cuentapropismo. El cuentapropismo, fíjese qué gran avance el cuentapropismo, que cuando van a un cuenta propia a hacerle una inspección de las cosas que tienen, si tiene cosas de las que no están en el listado, sencillamente los que van le dicen, dame 50 CUC o dame 200 CUC y ya todo se quedó arreglado entre ellos. Es una corrupción más bien. Ahí no existe cuenta propia. Sencillamente trabaja porque es mejor trabajar de cuenta propia que trabajarle al gobierno. Porque a pesar de todo eso que les quitan los inspectores, que le quita la policía, que le quitan, siempre le queda mucho más que si le trabajan al gobierno por un miserable sueldo. Y entonces por eso existe el cuentapropismo en Cuba, pero no es porque el cuentapropismo resuelve nada al pueblo de Cuba, ni resuelve nada a ellos mismos. Un poquito más de mejoría en lo que es la economía personal del cuenta propia, pero no, eso no, para mí no tiene ningún avance, ninguna mejoría, ni el presidente Raúl Castro ha hecho nada por ayudar a mejorar la situación del pueblo cubano. ¿Cómo ha visto la situación de la juventud en este año que transcurre? Bueno, si vamos a mirar la situación de la juventud, la mayor parte de la juventud, la mayor parte de los talentos, la mayor parte de los peloteros, de los médicos, están emigrando desde un punto o de otro. Unos se van cumpliendo misiones internacionalistas hasta Venezuela y de ahí cruzan la frontera a Colombia y de Colombia siguen a México y de México a Estados Unidos. Otros sencillamente tratan de que por mediaciones de amistades le envíen una carta de invitación a un país de Francia, Italia, Angola, cualquier país, cualquiera isla, un contrato de trabajo, algo para poder emigrar del país. Otros se lanzan al mar con el peligro de ser devorado por los tiburones o de desaparecer en las aguas. ¿Qué espera para este próximo año? Bueno, para este próximo año quiero decir que del presidente Castro no espero nada. Del presidente Castro no espero nada, del gobierno de los Castro no espero nada, espero más represión, espero más personas detenidas injustamente, más golpizas, más atropellos, el pueblo más miserable, más necesidades en el pueblo. Una sola cosa, tengo un poco de intuición que puede arreglar la situación del pueblo, y es que el presidente Trump revire todo lo que echó a perder el presidente Obama, que el presidente Trump mantenga una posición de verdad como un presidente, como él mismo dice, que no necesita dinero, que no necesita nada, que lo que quiere es mejorar las situaciones de los pobres y las situaciones, que él haga algo, no sé, un milagro, suceda un milagro divino, algo que este presidente pueda ayudar al pueblo de Cuba directamente. ¿Y los derechos humanos cree que alcancen el resto de los derechos humanos, como el derecho a reunión? Bueno, como el derecho a reunión, como el derecho a manifestación pacífica. Esto es otra cosa. Como el derecho a la libertad de prensa y palabra. Aquí en Cuba, mientras haya un régimen totalitario castrocomunista, no va a haber respeto a ninguno de los derechos humanos.
No va a haber respeto, aunque ellos digan que respetan, ellos no respetan a nadie. Ellos no se respetan ni a ellos mismos. Porque una persona que se respete a sí mismo no comete los abusos ni comete las cosas que comete el presidente Raúl Castro con el pueblo de Cuba. Espero que si el presidente Trump mantiene la posición que él está adoptando actualmente, que está diciendo que va a hacer con lo que es el tema Cuba, yo espero que haya una mejoría para el pueblo. Todavía no espero un cambio en este pueblo porque el pueblo de Cuba es un pueblo, y me perdona, los cubanos tienen mucho miedo. Yo digo que no tienen miedo para ir a otro país a decir mis derechos humanos, reclamar mis derechos en otro país después que se van huyendo desde ellos, y sin embargo aquí en Cuba no tienen el valor para enfrentarse a un régimen que ellos pueden ayudar a quitar totalmente y que pueden hacer cambiar una isla. Esta isla la destruyeron los Castro, porque sinceramente yo tengo 5 hijos y tengo 2 hijas de 10 años y uno de 24. ¿Cuántos arrestos espera que le hagan este año? Bueno, si este año me arrestaron casi todos los domingos y hasta días entre semanas, yo pienso que en este año sean mucho más, sean el doble, se multipliquen porque la postura que yo mantengo a ellos no les gusta, y como a ellos no les gusta y a mí me gusta, entonces estamos ahí en un choque constante, y ese choque va a hacer que ellos tomen más represalia personal contra mi persona y con las personas que pensamos así, con las personas que pensamos libremente. Yo espero estar más tiempo en los calabozos, que me pongan las esposas más apretadas, porque me las ponen ya, últimamente me ponen las esposas en la espalda y me las aprietan de una forma muy fuerte, como casi que para quererme partir las muñecas de las manos. No tienen consideración ninguna con que soy una mujer ya mayor, que no soy una muchacha de 18 o 20 años, y toman la misma represalia con tanta furia que en cualquier momento, si una vez perdí un diente, yo pienso que en cualquier momento pierde una mano. Le pido a Dios que no sea así, porque me hace mucha falta. Usted este año fue invitada a los Estados Unidos, ¿por qué no fue? Pues sencillamente porque en la embajada americana me pusieron que yo era una posible emigrante a los Estados Unidos. Yo, a pesar de que les dije que estaba dispuesta a firmar una declaración jurada de que yo no me iba a quedar en los Estados Unidos, puesto que yo tengo aquí mi familia, mis niñas, mis hijos, mi casa y mi país porque lucho por la libertad de mi país, ellos no les importó para nada y sencillamente me denegaron la visa, que realmente yo iba a una visa no como una visa como de paseo, ni mucho menos, ni le estaba pidiendo una visa por 5 años, yo iba a una visa humanitaria. Yo lo que iba era cuidar una persona, a la señora Sinley Ávila, que iba en una silla de ruedas, y yo iba a cuidarla en el hospital el tiempo que ella tenía que estar en el hospital, y era ese mi objetivo de ir a los Estados Unidos. También no lo niego, quería conocer amistades que tengo allá que quiero mucho, estar con ellos y traer algunas cosas que necesito para mi trabajo aquí en Cuba, pero en ningún momento pensé en ir a los Estados Unidos a quedarme. En Colombia me propusieron quedarme, me decían, señora María, en Cuba la van a matar, quédese aquí con nosotros. Le vamos a dar una vivienda, le vamos a dar trabajo, quédese aquí con la gente del amor, quédese aquí con nosotros, no se vuelva para Cuba. Y hasta el taxista, el señor que conducía mi carro me dijo, tantos cubanos que vienen exigiendo y que vienen huyendo a quedarse para cruzar la frontera, y que usted que está aquí en Colombia diga que se vuelve para Cuba. Fue una cosa que a él
le causó un impacto, no solo yo, sino Arturo Rojas, que fue la otra persona que me acompañó, también dijo que él no se quedaba en Colombia ni en ningún lugar, que él volvía para Cuba porque nosotros defendemos los derechos de Cuba, los derechos que nos dio Dios, y nosotros nacimos en Cuba, y bueno, hasta ahora lo que queremos es cambiar el sistema de gobierno de Cuba. El día 25 de noviembre murió Fidel Castro. ¿Usted cree que eso influye en algo en la política de gobierno? Bueno, primero te voy a decir que el dictador Fidel Castro era una figura en aunque estuviese viejo, aunque estuviese ya con 90 años de edad, él seguía dirigiendo este país. Desde muy detrás, él seguía dirigiendo este país. Y con la muerte de él, no experimento que en el gobierno ellos iban a hacer cambios en lo que es entre familias, porque esa familia se repelen entre ellos mismos. Y ahí sí va a haber cambio entre ellos, luchando por poder y por enriquecimiento y por cosas. Pero con relación al pueblo no va a haber ningún beneficio. Con relación al pueblo no va a haber ningún beneficio porque tenemos otro dictador. El otro dictador, hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, que va a seguir acabando con esta isla. Va a seguir acabando con esta isla. Mientras existan Castros en el gobierno, va a seguir esto de mar en peor. Y ¿usted se alegra de la muerte de Fidel Castro? bueno, yo propiamente alegrarme de la muerte de ningún ser humano me alegro, porque no me alegro de la muerte de nadie, pero sinceramente le digo, debía haberse muerto 40 años atrás, porque él acabó con este pueblo. Él era un asesino, y si yo digo que yo estoy triste porque murió el dictador Fidel Castro, le voy a decir que es mentira, le estoy diciendo una mentira. Estoy diciéndole una mentira, porque no tengo ninguna tristeza, ni ningún dolor, ni nada. Por el contrario. Pero una gran parte del pueblo le rindió luto. Eso es una mentira. Eso es una mentira. El pueblo participó obligado. En las escuelas pusieron libros de firma a los niños que no saben nada, entre ellas las mías que tienen 10 años, que no sabían lo que estaban firmando, las obligaron a firmar un libro de condolencia por la muerte de Fidel Castro. Que cuando yo me enteré, le puse como un bombín el director de la escuela. Eso es una mentira. En los centros de trabajo pusieron las guaguas y tenías que ir obligado a firmar el libro de condolencia. Implantaron 9 días de luto en el pueblo de Cuba cuando las personas, los seres humanos en Cuba, no pueden guardarle luto a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos por la situación que hay en Cuba. Entonces 9 días de luto porque había muerto un dictador. Eso fue obligado. En las calles la gente protestaba y decía y hablaba. Lo que tiene miedo, el pueblo de Cuba es un pueblo de ratones, vamos a la clara. Tienen miedo, no tienen valor para enfrentarse, no tienen el temor. Todo el mundo era, no porque si hablamos, no porque si nos coge la policía y nos llevan presos, no porque nos quitan esto, no porque... Ese es el todo de Cuba. El miedo que tienen. El miedo que tienen porque están viviendo en un gobierno de un dictador, que lo mismo se le da matar a uno que matar a 100, que matar a 200, que desapareciera a 1000. Por permanecer en el poder no les importa nada. No les importa nada. Y el pueblo de Cuba tiene miedo. Resúmeme en 2 palabras lo que es la empresa privada en Cuba. Yo pienso que la empresa privada en Cuba fue un mecanismo que utilizó el Estado para que absorbiera cientos de miles de personas que tuvo que dejar sin empleo por el desastre económico que hay en nuestro país. Y en ese sentido sí, la empresa particular resolvió momentáneamente algún problema. Pero los trabajadores por cuenta propia, irónicamente, no tienen prácticamente derechos laborales. Pueden ser despedidos, si una señora está en estado, pues no tiene ninguna garantía de que al dar a luz el patrón, que son verdaderos patrones, le garantice su empleo o alguna seguridad. Entonces,
no creo que este trabajo por cuenta propia, al menos que se ha instaurado aquí en Cuba, sea la solución a los problemas de la sociedad. Para nada. Para usted como trabajador, o sea, como cubano de a pie, ¿ha reportado beneficios? No, ninguno. No ha reportado ningún beneficio. Los precios son muy elevados, en la mayoría de los casos. El salario en Cuba oscila entre 300, 400, 500 pesos y realmente en una paladar un plato puede costar 80 pesos en moneda nacional, 60 pesos. Y entonces si vas a comer a un lugar de eso, pues el resto del mes no puedes comprar nada más, no puedes consumir alimentos. O sea, no es asequible, no es una cosa asequible a la mayoría del pueblo. Hay personas que sí, pero la mayoría no pienso que puedan acceder a este tipo de servicios. Hay uno, por supuesto, más humilde, más elemental, que es el café de a peso, quizás un pan con alguna cosa que sí la gente humilde puede acceder, pero en la mayoría de las cafeterías, la mayoría de los restaurantes por cuenta propia, casi siempre van las mismas personas que reciben una mesada o que están en lugares que devengan alto salario o, en fin, de diversas maneras obtienen un salario muy por encima de la media de la población. ¿Cómo ha visto la juventud y sus aspiraciones en este año que transcurre y cómo las ve para el próximo año que ya casi comienza? Bueno, realmente la juventud cubana tiene pocas ilusiones en el Estado. Realmente hay que decir que la juventud cubana ya a esta altura no confía o confía muy poco en el Estado cubano. Y entonces no creo que haya habido ningún cambio significativo en la realidad cubana como para que la juventud cubana en el próximo año tenga nuevas expectativas, nuevas esperanzas. Creo que es más de lo mismo, la doble moral, jóvenes universitarios que sencillamente no simpatizan con el sistema, pero que tienen que fingir, porque si no, pues son expulsados de la universidad y muchas otras cosas que van a actos y a lugares que si hubiera libertad, si fueran del todo libres, pues por supuesto no asistían. Pero esto es conocido, el pueblo cubano y el Estado cubano se han adaptado a convivir juntos. Y los dos, pues, juegan este papel, esta obra de teatro, en las cuales nosotros vivimos. Un ejemplo de eso es la inmigración exorbitante. Médicos, ingenieros, jóvenes, todo el mundo quiere prácticamente inmigrar hacia los Estados Unidos. No creo que esa sea la solución, pero en su desesperación ese es el camino que ha encontrado el pueblo de Cuba. Y es como una válvula de escape que siempre ha encontrado este sistema para personas que están cansadas, aburridas de la realidad cubana, pues inmigran y emprenden una nueva vida, tienen una esperanza. La mayor esperanza de la juventud cubana es inmigrar hacia los Estados Unidos. Esa es la realidad, por difícil o dura que parezca. ¿Cómo cree que ha influido el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos y la visita de Obama al país? Bueno, el restablecimiento de las relaciones de Cuba y Estados Unidos es atípico. No se conoce ningún caso en la historia, o que yo conozca al menos, que dos países entablen relaciones cuando uno tiene bloqueado al otro. O sea, cuando uno tiene un embargo sobre el otro. Cuando no le devuelven la base naval de Guantánamo, que fue uno de los aspectos que durante tantos años el gobierno... Pero el embargo tiene sus razones. Pero si el embargo tiene sus razones, entonces las relaciones diplomáticas no tienen razón de ser, porque las relaciones diplomáticas entrañan una buena relación en todos los aspectos, en el político, en el cultural y en el económico. Pero si no hay buenas relaciones políticas y económicas, ¿qué sentido tiene restablecer las relaciones entre dos países? No lo encuentro ningún sentido. Además, no veo ninguna repercusión en la realidad palpable, en la realidad cubana, de mejoría en el pueblo de Cuba, después que se restablecieron el pueblo cubano estaba muy ilusionado, el pueblo cubano pensaba que con estas relaciones pues vendrían más cosas a la bodega, mejorarían el calzado, la vestimenta, muy cara también, pero simplemente pasaron los meses, todo cayó en el olvido y el pueblo cubano pues llega a fin de año sin esperanzas palpables de mejoría. Y para los pensadores diferentes a la ideología gubernamental,
¿Qué resultado ha tenido esta visita y estas relaciones? No creo que haya tenido ningún resultado de esta visita. El Estado cubano sigue sin respetar los derechos humanos. El Estado cubano ignora totalmente la Carta Universal de Derechos Humanos. Lo vemos en detenciones a las damas de blanco, en detenciones a periodistas independientes, muchos hermanos presos. Y cuando usted investiga la causa, simplemente es por acciones pacíficas, por acciones que en cualquier otro país pasarían desapercibidas. Porque no pueden esgrimir que la disidencia cubana ha tenido armas, explosivos, o ha querido derrocar el sistema de manera violenta. Simplemente es una lucha pacífica, que se reconozca la sociedad civil cubana, y con eso ganamos todos, porque está comprobado que en los países que se violan los derechos humanos reiteradamente ha crecido las miserias humanas y el nivel de corrupción. Eso está probado por la historia, por el Comité Internacional de Derechos Humanos, por la Corte de Justicia, por todos los organismos. Si se respetan los derechos humanos en Cuba y se le da un espacio a la oposición, ganamos todos de manera pacífica, sin violencia, porque la violencia engendra violencia. Y esto no es sensato en una sociedad moderna. Próximamente asumirá la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, un multimillonario que va a tratar de cambiar un poco la política que ejecutó o implantó Obama a Cuba. ¿Qué opina sobre el ascenso de Donald Trump al poder y su política? ¿Podría influir en la política cubana? Bueno, realmente yo pienso que los que tienen que opinar sobre Donald Trump son los ciudadanos norteamericanos, que son los que lo eligieron y a los cuales va a gobernar. Debemos ser respetuosos con las figuras de países hermanos, de países vecinos, como los Estados Unidos. Es un hecho que un candidato norteamericano tiene una campaña electoral en la cual este candidato, pues, en muchas ocasiones, pues asume posiciones, a veces radicales, a veces tolerantes, con el objetivo de ganar votos. Pero luego que está en la presidencia, luego que concreta la realidad de ser presidente de los Estados Unidos, pues muchas veces no puede llevar a cabo todas estas políticas, porque la realidad impone otra cosa. Entonces creo que con Donald Trump, lo he visto poco, en algunos espacios, hay que esperar. Donald Trump, por supuesto, es un hombre que sabe de negocios, que es un hombre triunfador, pero una cosa es ser un gran empresario y otra cosa es ser un gran político, o un buen político, o ser un político. No pienso que lo que pueda hacer Trump cambie de manera radical la realidad cubana. Creo que esto tiene que hacerlo el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba. La libertad, los derechos no nos pueden venir de ninguna parte, no nos pueden venir de Estados Unidos, no pueden venir del cielo. Tenemos que ganarlo nosotros, poco a poco, lentamente, con sacrificio. Y Donald Trump, por supuesto, no puede liberar al pueblo cubano de toda una serie de desmanes, de toda una serie de abusos, de toda una serie de violación de derechos humanos que sufrimos. Esto sería romántico, no sería práctico y no sería sensato. Para este próximo año, ¿qué aspiraciones tiene usted? Pero además, ¿qué ve venir en la sociedad cubana? Bueno, hay un dicho que dice que la esperanza es común a todos los hombres, y siempre uno tiene esperanza que las cosas mejoren, que puedan haber un entendimiento entre la oposición y el gobierno. ¿Considera esencial ese entendimiento? Sí, tiene que haber un entendimiento entre la oposición y el gobierno. No puede el gobierno obviar por más tiempo a la oposición, porque en la oposición hay hombres que piensan, hay hombres que saben tanto dentro como fuera de Cuba, porque nosotros tenemos que saber que hay 3 millones y tanto de cubanos en el exterior que son cubanos, que no han perdido la ciudadanía y que sienten por Cuba y que inmigraron
por problemas, unos económicos y otros políticos, pero en definitiva siguen siendo cubanos. Entonces esa inmigración, ese exilio en el exterior, por supuesto que también cuenta. Entonces lo único que puede resolver los problemas del futuro es la mesa de negociaciones con respeto, con hidalguía, y no puede el Estado cubano seguir persiguiendo a ciudadanos honestos, a ciudadanos correctos, por pensar diferente de ellos. Porque eso le hace muy mal al Estado y al pueblo, y a nuestro país. Tiene que haber un entendimiento, porque inclusive en Venezuela hay oposición. O sea, en Venezuela nunca se ha erradicado del todo la oposición. Pueden haber tenido problemas, pueden haber tenido desavenencias, pero el presidente Nicolás Maduro en muchas ocasiones ha planteado reunirse y conversar con la oposición. Entonces yo creo que el Estado cubano está llamado en primer lugar a dar una amnistía política. El preso político no le hace bien a ningún Estado, tienen que aprender esto. Porque un preso político es un preso de conciencia, es un preso que está ahí por sus ideas. Entonces, mientras que el Estado cubano no se siente a dialogar con la oposición, el panorama en Cuba seguirá siendo sombrío, el panorama en Cuba seguirá siendo lo que es hasta este momento, que no sabemos mañana qué va a pasar, que no sabemos si tendremos combustible, que no sabemos si habrán apagones o si volvemos a un periodo especial. O sea, es totalmente de incertidumbre el nuevo año. Resúmeme en pocas palabras la empresa privada, la apertura de la empresa privada en Cuba para mejoramiento de la sociedad. Mira, te decía, evidentemente siempre que hay una apertura, pues hay muchas personas que se benefician. Y entonces en ese sentido yo te diría que no podemos decir que ha sido catastrófico. Pero cuando te hablo del tema de que hoy prácticamente las personas que mayor beneficio están recibiendo de estos servicios son los turistas extranjeros que vienen, el pueblo de abajo no se beneficia de este servicio. El pueblo de abajo tiene que seguir recurriendo a las carnicerías estas estatales que no venden prácticamente nada, de vez en cuando un picadillo, de vez en cuando un huevo, pero es ahí donde tiene que recurrir el pueblo, porque a este tipo de servicio o al servicio de un hotel, eso todavía no está hecho para nosotros los cubanos. ¿Qué me pudiera decir del desarrollo de la juventud en este año y a qué aspira la juventud? Mira, la juventud cubana ha caído en un bache grandísimo. Yo diría que uno de los errores políticos más grandes del gobierno ha sido hacer que la juventud hoy no tenga interés de ningún tipo por el tema patria, por el tema patriotismo. ¿Y en qué tienen interés? El joven cubano hoy está pensando cómo irse de Cuba. Ahí está su mente. Cómo poder salir de Cuba buscando prosperidad en otro país, buscando prosperidad en el extranjero, porque realmente no ve futuro en Cuba. Ahí se ha ido desangrando el país, ahí lo estamos viendo a diario, la cantidad de profesionales, la cantidad de talentos que se nos están yendo, la cantidad de jóvenes que se están yendo de la patria, buscando un futuro mejor en un lugar que a veces ellos ni saben cómo van a llegar, pero prefieren hacerlo, arriesgarse, incluso arriesgando su vida, a quedarse en Cuba, que no le ven un futuro. ¿Crees que la reapertura de las relaciones Cuba-Estados Unidos o Estados Unidos-Cuba ha influido en esta situación? Claro que ha influido. Yo siempre he dicho que estas relaciones, esta apertura no ha sido transparente. Primero, el gobierno americano de hecho no cumplió con las primeras demandas que hizo. Después fue flexibilizando mucho el tema y entonces prácticamente, ya te digo, hoy los jóvenes que en un momento determinado pusieron yo diría, ante el discurso de Obama, cierta esperanza,
pero al ver que no ha habido ningún cambio y que realmente todo quedó, yo diría, en un baúl, ya prácticamente en Cuba no se habla ya prácticamente de las relaciones. Yo diría más bien que este tema de las relaciones ha sido más objeto de análisis dentro de la sociedad civil, dentro de los disidentes, dentro de los opositores políticos, que sí hemos mantenido vivas las esperanzas de que el gobierno, incluso este de ahora, del reelecto Donald Trump, pues retome con la seriedad y con la fuerza que requiere el tema para exigir al gobierno cubano que tiene que respetar derechos humanos, tiene que respetar el tema de la democracia, que en Cuba todos sabemos que eso está muy oscuro, ese tema, y en el caso de la sociedad civil sí creo que tenemos muchas esperanzas, independientemente de que yo, en mi caso muy personal, ya yo diría en el orden personal, sí tengo bien claro que los cambios en Cuba tiene que ser precisamente el pueblo de Cuba quien tiene que propiciarlo, y tenemos que ser nosotros los cubanos. No creo que nadie, ningún presidente, ningún país, ningún gobierno pueda hacer más por Cuba que nosotros los cubanos. Eso sí yo lo tengo bien claro. Entonces, ¿esas relaciones al pueblo de adentro y de abajo? No, para nada, eso no me interesa en lo absoluto. Nosotros, el pueblo de abajo nunca va a recibir ningún tipo de beneficio. Yo digo más bien que el gobierno ha sido el beneficiado y por eso ha aumentado la represión contra los activistas pacíficos, por eso el pueblo ha sido más, yo diría, censurado a la hora de expresar sus opiniones, a la hora de expresar su criterio, y el gobierno evidentemente se ha apertrechado de fuerza, tanto económica como moralmente incluso, porque para ello le ha servido entonces otros países, como el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, que más bien lo que han ayudado a perpetuar la dictadura que hay en Cuba, que existe en Cuba. Recientemente murió el dictador que inició todo esto, Fidel Castro Ruz. ¿Te alegras o te es indiferente la muerte de Fidel Castro? Mira, la muerte no me alegra nunca. Yo siempre he sido claro, nunca me alegraría la muerte de nadie, de ninguna persona. Evidentemente, para nosotros los cubanos hay muchas expectativas y queremos, sobre todo, que los que hoy están, en este caso Raúl Castro, que ha sido ya desde mucho antes el sucesor y está gobernando el país, pues que tengan en claro y que tengan en cuenta que nosotros los cubanos necesitamos insertarnos en el mundo, necesitamos vivir con las democracias que viven otros en el mundo, necesitamos poder decir las cosas que dicen otros en el mundo y no seguir por el mero hecho nada más de no compartir una opinión política, pues ser reprimido, ser censurado y ser detenido arbitrariamente, como en este caso, por ejemplo, el más reciente, cuando iba a participar como observador en el plebiscito de Colombia, fui detenido 27 horas en un calabozo por el simple hecho de que no pudiera estar presente en un plebiscito al que había sido yo invitado como observador internacional. Y entonces esas son las cuestiones en las que yo espero que se revise en el país. Yo recientemente escribí algo acerca, porque Raúl Castro decía que los cubanos, para mantener este tema de las relaciones con Estados Unidos, no iban a renunciar a sus ideales. Y yo le preguntaba, bueno, ¿de qué ideales me está hablando? ¿De qué ideales está hablando Raúl Castro en estos momentos? Cuando estamos viendo a un país que se está desangrando, se desangra el país, como te decía ahorita, con los profesionales, los talentos deportivos, los jóvenes yéndose de este país. ¿De qué ideales está hablando Raúl Castro? De los ideales de la represión, de los ideales de la censura política, de los ideales de fabricarle delitos comunes a opositores políticos que se saben que han dedicado su vida enteramente a la política y hoy están encarcelados, como es el caso de Aurelio, que solamente se le ocurrió a Aurelio González decir
que iba a postularse para presidente en el 2018. Es de esos ideales que habla el gobierno de Raúl Castro. Yo pienso que él tiene que revisar inmediatamente su postura y que es hora ya de que paren, de que cesen el mismo tema de la represión con las damas de blanco. Yo lo viví, durante 28 domingos lo viví, que lo único que hacían las damas de blanco era desfilar con un gladiolo en la mano. Y sin embargo eran reprimidas brutalmente. ¿Por qué? ¿Dónde está el fascismo de esa organización? ¿Dónde está el mercenarismo de esa organización? Que domingo a domingo marchaba por Quinta Avenida con un gladiolo en las manos, y a la hora de retirarse a sus casas eran reprimidas brutalmente. Si esos son los ideales de los que Raúl Castro habla, entonces está muy mal el presidente. Muy, pero muy mal. Los cubanos necesitamos ya el cese de la dictadura, el cese de la represión. ¿Crees que Donald Trump, ahora cuando ascienda este mes que entra en el próximo año al poder, pueda lograr algún cambio sobre esa política represiva que ha mantenido la dictadura durante todos estos años? Mira, no creo que ningún presidente, ya te decía, logre absolutamente nada. Primero porque el gobierno cubano tiene un control social total, completamente, de una manera, vaya, yo diría extraordinaria, sobre el pueblo, y entonces tienen un control de la prensa, tienen un control de las relaciones internacionales, tienen un control de todo. Entonces, ningún presidente pudiera hacer nada. Claro que un presidente como el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, tiene sus influencias, pero no creo que en Cuba pueda lograr nada. Digo y repito, solo el pueblo cubano tiene que lograr eso. El pueblo cubano. ¿Cómo termina Cuba en este 2016 y comienza el 2017? En el aspecto económico, una economía pésima que no satisface ni el 50% de las necesidades básicas de la sociedad. Las reformas emprendidas por Raúl Castro con intenciones de mejorar la economía han fracasado. O sea, el capitalismo de Estado que ha pretendido imponer ha fracasado, no ha dado resultado. La carestía de los productos es indiscutible, es evidente. La mayor parte de la población, que es la población trabajadora, la población que trabaja al gobierno, que trabaja al Estado, no tienen un salario justo para satisfacer sus necesidades, y al no bajar los costos de producción, no baja el precio de los productos. O sea, tienen que hacer un sacrificio enorme para poder alimentarse. La economía termina en un estado calamitoso. Él mismo ha confesado en la 8ª Asamblea que la economía cubana se contrajo un 0,9%, lo que demuestra que lo que hay que cambiar es el sistema, que lo que hay que cambiar son los que dirigen el sistema o los que gobiernan, que lo que hay que cambiar es la estructura completa de la nación, que lo que hay que cambiar
es la Constitución, comenzar por cambiar la Constitución. Y después entonces continuar transformando toda la nación en una nación, en un Estado de Derecho, donde los ciudadanos puedan ejercer realmente como ciudadanos y no como monigotes, como autómatas, como títeres, que es como actúan en estos momentos. No se han podido cumplir los convenios internacionales con los socios comerciales. El experimento de gobierno hecho con las dos provincias, con Mayabeque y Artemisa, no ha dado resultado y ya lleva en práctica un quinquenio. Parece que hay que esperar que pasen 50 años como el proceso revolucionario para ver los resultados. Aquellas personas que se les suministró terrenos para la producción, muchos no han cumplido porque no han tenido los medios para cumplir. Y el Estado en muchas ocasiones ha vuelto a recuperar las tierras, que siguen inutilizadas, por supuesto. Con la empresa privada o el cuentapropismo ha aumentado la cultura del latrocinio y la corrupción, porque el 90 y tanto % de la empresa privada se nutre del mercado negro, además de que un gran % de los que han podido emprender negocios privados, el capital de inversión ha salido del latrocinio, porque los trabajadores, ningún trabajador que haya trabajado en Cuba ni durante 50 años tiene capital para emprender un negocio privado fructífero. La empresa privada se nutre del mercado negro, puesto que no hay empresas mayoristas en el gobierno que puedan suministrarle la materia prima. La infraestructura gubernamental no estaba preparada para la apertura de estas reformas, o por lo menos de la forma que el gobierno ha querido hacer esta reforma, controlando la economía particular o intentando nutrirse de ella para satisfacer las necesidades de capital del propio Estado, que no es capaz de producir. Y entonces eso ocasiona un desequilibrio en las relaciones monetario-mercantiles, en los cálculos económicos que no son efectivos, son fraudulentos. Y esa empresa privada lo que ha sido contraproducente para el desarrollo de la sociedad. Lo único que ha favorecido es que un excedente de trabajadores que había quedado, o que estaba quedando a través de todo el tiempo de los 50 años de proceso castrocomunista, bueno, de cierta forma se ha empleado, pero se ha empleado no vinculado a las fuerzas vinculadas directamente a la producción. O sea, son fuerzas que más bien no están produciendo directamente, están comerciando, están empleados en trabajos que, aunque son necesarios, no producen, no son productivos.
sea, quiero decir, ¿no?, como el campesino que hace producir directamente la tierra, como el vaquero que, o sea, la empresa agropecuaria que hace producir carne y leche, y otras empresas que son vinculadas directamente a la producción. Esta fuerza productiva que se ha empleado en el cuentapropismo no es efectiva. Esta fuerza que se ha empleado en el cuentapropismo es más bien una fuerza que consume producción. Se dice el gobierno que no quiere capitalismo. Bueno, yo me pregunto, al iniciar esta reforma, ¿qué tipo de capitalismo no quiere? No quiere el capitalismo real, el que existe en el mundo, donde un individuo por medio del trabajo puede evolucionar económicamente, pero está empleando un capitalismo salvaje, un capitalismo donde hay patrones, están empleando a obreros, a jóvenes, que son expulsados cuando no les conviene, que no tienen garantías salariales, que no tienen, ¿cómo puedo decir?, una seguridad social, puesto que si se accidenta nadie les paga. Las embarazadas que tienen los patrones, no sé, en un hostal, no se les paga el tiempo de embarazo. O sea, es un abuso realmente con los individuos empleados. La mayor parte de estos patrones emplean los trabajadores y no le dan cuenta al Estado. Y el trabajador, como gana más con estos patrones que en el Estado, protege al patrón, protege al dueño del negocio, lo protege contra las autoridades cuando vienen los inspectores, y permanece en un estado de servidumbre. Eso es la empresa privada que se comienza a desarrollar en Cuba. Ocurren violaciones, como la violación al fisco, y otra secuencia de perjuicios, que ha traído socialmente. El sistema educacional cubano termina fraudulento, corrupto también. El mismo gobierno ha dado casos públicos de corrupción en la educación. La salud, la mayor parte de los centros hospitalarios están en crisis, sus construcciones deterioradas, con escasez de medicamentos y no medicamentos prohibidos o censurados por el embargo, sino medicamentos corrientes. Una parte de esos medicamentos también va a parar al mercado negro. Una gran parte de los médicos
viven de los obsequios o del pago que le dan los enfermos para ser atendidos bien. La educación y la salud, de la que tanto ha propagandizado para el exterior el sistema, se ha denigrado. Otro aspecto de importancia es el éxodo. Hoy más del 80% de los jóvenes solo piensan en emigrar, no piensan en mejorar su país. Muchos intentan graduarse en una universidad para ir a aportar sus servicios a otra nación. Cuba como nación no solo termina oprimida y explotada por la dictadura, sino también por algunas leyes extraterritoriales que desintegran la nación, que desangran la nación, como la ley de ajuste o ley pies secos, pies mojados. Si esta ley tuvo alguna justificación antes de que se restableciera el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora no la tiene, pues ahora los opositores, los pensadores diferentes o los contrarrevolucionarios, como les suele llamar el sistema, pueden viajar libremente a otro país, a otro estado, sin ningún tipo de restricción. O sea que actualmente esa ley no tiene justificación. Es una ley que ha pasado de ser quizás beneficiosa a ser una ley cruel, por donde se desangra la nación, escapan los mejores talentos, parte de la oposición oportunista, oposición que no es oposición, o por lo menos que no creo que le interese verdaderamente cambiar el sistema dentro de Cuba. La mayor parte de los que escapan de la isla y se acatan a la ley de ajuste no son ni tan siquiera pensadores diferentes, son oportunistas, muchos perseguidos por delitos económicos y no políticos. O sea que la ley de ajuste es una ley poco razonable para cambiar el sistema en Cuba. Es una ley que sí beneficia a los estados extraterritoriales, o sea, otros países, principalmente los Estados Unidos, porque se apodera de lo más emprendedor de la juventud cubana, de lo más talentoso, y eso es un beneficio para su nación. ¿Qué justificación tiene la ley de ajuste? En estos momentos la persecución política no es como en los años 80 o 70, que era cruda, cruel, despiadada, encerraban a los opositores en las cárceles y no se sabía de ellos. En estos momentos sí existe represión, pero es una represión más medida. Además, no creo que un pensador no creo que un hombre
racional que se oponga a la dictadura acepte que por una ley protectora a él pierdan la vida otros jóvenes o arriesgue la vida de otros cubanos. Yo por lo menos creo que soy un perseguido político, pero no acepto que haya una ley que para protegerme tenga que arriesgar la vida de un solo joven cubano. Y todos sabemos que los jóvenes se lanzan al mar y en éxodo suicida por otros países porque existe la ley de ajuste. Porque la ley de ajuste los protege. Porque la ley de ajuste los va a cuidar cuando lleguen a los Estados Unidos. Quizás si existiera esa ley, muchos lo pensaran mejor y estarían obligados a buscar otros caminos, diría yo, menos crueles, menos riesgosos. Hoy todos los activistas, pensadores diferentes, disidentes, contrarrevolucionarios, como se le quiera llamar, pueden viajar libremente a otros países, a otros estados. Inclusive, le ha sido beneficioso esto al gobierno, porque además de que escapa parte de la oposición por ahí también, muchos de los opositores están en la misma posición de los comunistas anteriormente, que trataban de buscar un viaje al extranjero. Hacían cualquier cosa por buscar un viaje al extranjero. Ahora es la oposición la que en muchos casos he estado observando que están buscando constantemente un viaje al extranjero, dejando en segundo o terceros planos la verdadera razón por lo que están catalogados de opositores. El transporte no se ha podido solucionar el sistema de transporte en las decenas de años que lleva el proceso revolucionario. Parece que los primeros emigrados o los primeros expulsados de Cuba para los Estados Unidos se llevaron el horario de los trenes, el horario de los ómnibus, las vías por donde transitaban los ómnibus y hasta los ómnibus, y nunca más se han podido recuperar. Sin embargo, el gobierno tiene dos puntos positivos. El gobierno como dictadura. Emprendieron las relaciones o la reapertura de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que le ha aportado beneficios a la dictadura, y control gubernamental que se ha hecho más poderoso. En resumen, Cuba termina con las calles llenas de basura, de huecos, de salideros del servicio de agua y derramándose también las aguas albañales. Cientos de cubanos que quieren abandonar el país, subsidiados que tienen que hacer malabares para poderse sostener,
hospitales deteriorados y la corrupción penetrando hasta las bases de las instituciones cristianas. El futuro es impredecible, pero sí pronosticable. Yo personalmente pronostico que se va a aumentar la corrupción, la rectitud y la opresión también. El poder está dispuesto, o esa clase que está en el poder, está dispuesto a seguir reprendiendo, a seguir gobernando por la fuerza del poder y no por la razón de la justicia. Y el cubano realmente está muy penetrado por el miedo. Prefiere huir, prefiere denigrarse antes de enfrentarse al reclamo de sus derechos. Esas son mis apreciaciones de Cuba en estos momentos y de Cuba en el próximo año.